eta eskerrik asko etortzeagatik. Dakizuenez, begira, publizitate eta komunikazio ez sexista erabiltzeko aholku batzordea da, eta bere barruan hainbat ekimen bultzatzen ditugu gure komunikabideetan eta agentzietan sexismoa ekiditeko. Argi daukagu komunikabideek eragin handia dutela berdintasunean oinarritutako gizarte baten eraikuntza prozesuan. Gure gizartean hain beharrezkoa den balio aldaketarako ahalmen izugarria dute. Eta ondorioz, komunikabideek eta publizitate agentziek ardura sozial handia dute gizarte honen balioen eraikuntzan. Ez dira ardura duten bakarrak noski, baina ardura oso garrantzitsua dute. Bizitza eredu, gorputz eredu eta portaera ezberdinen ereduak finkatzen dituzelako hein handi batean. Errealitate mediatiko sexistei aurre egin eta eredu eta begirada berriak eraikitzeko lehentasunezko helburuarekin lan egiten du begira batzordeak eta argi daukagu lan hau komunikabide eta agentziekin batera egin beharrezkoa dela. Eta horren adibidea da azken urteetan komunikabide eta agentziekin batera egiten ari garen lana. Elkar lana, zenbait fruitu izan dituena. Hala nola, adibide bat ematearren, iaz eurekin, beraiekin, zuokin, batera landu zen komunikazio eta publizitate sexistarako kode deontologikoa eta autorregulaziorako kodea. Autorregulazioaren bidea uste dugu dela eraginkorrena eta autorregulazio hau behar bezala egiteko sensibilizazio eta prestakuntza ezinbestekoak dira. Gai honetan, sensibilizazioa gizarte osoari zabaldu behar zaiola uste dugu eta horregatik azpimarratu nahi dut gaur aurkezten dugun tresna berria ez dela soilik kezak jasotzeko tresna bat. Gaur aurkezten dugun begira APP aplikazio honen bitartez edozein herritarrek modu oso erraz batean bidali ahalko dizkigu bai komunikazio arloan zein publizitate arloan antzematen dituen sexismo kasuen salaketak. Baina horrez gain, tresna hau sensibilizatzeko tresna bat izatea nahi dugu. Komunikazio sexista identifikatzeko eta hausnarketa egitea ahalbidetzea nahi dugu. Gizartea gero eta sensibilizatuago dago berdintasunaren inguruan, hau argi ikusi dugu, hilabete hauetan aurkeztu dugun berdintasunerako legearen ebaluazioan ikusi dugu legeak eragina izan dauela hiritarren berdintasunaren inguruko sensibilizazioa eta kontzientziazioan. Eta honek hiritarren eskaerak areagotzea eta exigentzia maila handiagoa izatea bultzatu dauela. Inoiz baino gehiago eskatzen digute hiritarrek lan egiteko alor honetan eta eskaera honi erantzuna eman behar jako. Eta hor dago gure erronka nagusia, baina baita aurrera jarraitzeko dugun indar handiena ere. Hiritarrek aurrera pausoak onartu dituzte, baina aurrera jarrai dezagun eskatzen digute indar gehiagoz eta eraginkortasunez lan egiten jarraitu dezagun. Vivimos en una sociedad cada vez más sensibilizada con la igualdad. La evaluación de la Ley para la Igualdad que presentamos este mismo mes nos ha permitido constatar el alto nivel de sensibilización y concienciación de la ciudadanía con respecto a la igualdad y su espíritu crítico con la desigualdad. Y esto se traduce en un nivel de exigencia también elevado con respecto a las políticas de las instituciones en la materia. Somos conscientes de que es necesario dar respuesta a esta demanda y de que es necesario trabajar con los medios de comunicación y las agencias de publicidad porque son agentes socializadores de gran calado con una influencia en la sociedad muy importante porque crean modelos de conducta y de vida. Y por eso trabajamos
con los medios y con las agencias a través de Begira, la Comisión Asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación. Estamos trabajando conjuntamente porque creemos en el camino de la autorregulación. Recordaréis cómo el año pasado presentamos el Código de Autorregulación para una publicidad y una comunicación no sexista. Como digo, estamos trabajando conjuntamente porque creemos en este camino de la autorregulación junto con el camino de la sensibilización y el camino de la formación. Creemos que este es el camino más eficaz y transformador para conseguir una comunicación y una publicidad no sexista. Y esta herramienta que hoy presentamos, además de suponer una ayuda para canalizar las quejas por publicidad y comunicación sexista, pretendemos que sea principalmente un instrumento sensibilizador. La aplicación facilita el envío de quejas relacionadas con usos sexistas en los ámbitos de publicidad y comunicación, pero al mismo tiempo impulsa su detección e identificación, o dicho de otro modo, aporta su grano de arena para que la ciudadanía esté alerta, sepa detectar los malos usos de la comunicación y la publicidad y para que las propias agencias y los medios de comunicación también sepan detectar cuáles son esos malos usos y puedan mejorar. Sin más, a continuación, Zuriñe Elordi, que es nuestra secretaria general y presidenta de la Comisión Begira, es quien nos va a dar más información acerca de la aplicación. Zuriñe, nahi dozunean, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko Izaskun, eta, eskerrik asko berriro ere guztioi etortzeagatik. Eta, azteko bai, Izaskunek esan duen bezala, Begiraren zereginik nagusiena prestakuntza eta aholkularitza emotea da, baita sentsibilizatzea eta ikertzea ere, eta baita horretaz gainera, herritarrek publizitatearen eta komunikazioaren eremuetan antzeman dituzten eduki eta mezu sexisten inguruko kesak jasotzea eta tramitatzea bebai du helburu nagusi, ez? Orduan, gaur aurkezten ari garen aplikazio honek, ziur gaude asko erraztuko duela azkeneko bide hau, ez? Aplikazioa bi sistema operatibo ezberdinetan eskaintzen da, bai Android sisteman eta bai iOS sisteman, orduan, edo Google Play edo Apple Storetik jeitzi dezakegu, eta baita zuzenean Emakundeko webgunetik ere. Izaskunek aurreratu dizuen bezalaxe, honen bitartez egin dezakeguz zenbait gauza ezberdinez. Batetikan salatu nahi dugun iragarkia edo berria deskribatu, bestetik azaldu zergaitik iruditu zaigun sexista, nahi izan ez gero bebai irudi bat erantzi dezakegu eta gero ja zuzen kexa bidali. Berria edo iragarkia zergatik iruditu zaigun sexista saltzeko laguntza bat eskaintzen digu, eta hori oso alde garrantzitsua da, importantia da, eta komentatu dan bezalaxe, komunikabide eta publizitate agentziekin landutako kode deontologikoan aipatzen diren gomendioak azaltzen ditu. Laburpentso bat ematen du, eta hor aukeratu dezakegu aurre ikusten dugun alorra konkretuki markatu dezakegu, ez? Jasotako kexak dagozkion organoetara bebai bideratzen dira, eta publizitate eta komunikazio dekalogoan oinarritutako gomendioak honekin batera bidaltzen dira. Baita ere, kexak erabilgarri egiten digun beste gauza bata, prestakuntza eta sensibilizazio saioak planteatzea. Jakin dezazuten bebai, iaz jasotako kexa gehienak, honako gai hauei buruz izan ziren. Batetik estereotipo eta rolen indartzea, bestetik bebai gaztetasunarekin, argaltasunarekin eta gorputzaren perfekzioarekin zerikusia duen edertasun eredu bakarra aurkeztea, eta komunikabideen arloan horrez gain kexak emakumeen kontrako indarkeriaren tratamendu informatiboari buruzkoak izan dira gehien baten ere.
Como os decía, bueno, pues la aplicación que presentamos hoy, que es una aplicación gratuita, se puede descargar tanto desde Google Play como desde Apple Store y también directamente desde la página de Emakunde. La aplicación, bueno, tiene muchas potencialidades, pero sobre todo permite muy fácilmente detectar malas prácticas y enviar quejas sobre posibles usos sexistas que se detecten tanto en la publicidad como en la comunicación, desde cualquier sitio en el que estemos y en cualquier momento, ¿no? De una forma muy directa. Hasta el momento las quejas nos han venido llegando por otras vías, pues por correo electrónico, por teléfono, por las redes sociales. Pero bueno, pues esta aplicación nos va a permitir concretamente describir el anuncio o el contenido que se haya detectado. Nos permite además pues, decir los motivos por los que se considera que ese contenido es sexista. Nos permite bueno, pues hacer una foto o enviar una imagen concreta de ese contenido y enviar la queja directamente, como os decía, pues desde cualquier lugar y en cualquier horario, ¿no? Realmente esta aplicación pues, aporta o tiene esas potencialidades en cuanto a que nos ayuda, como os decía, a calificar y a ese motivo, esa noticia, ese anuncio, desde las recomendaciones que recoge el código deontológico para una comunicación y publicidad no sexista, ¿no? Entonces contiene pues, unos pequeños resúmenes de algunos de los puntos de ese código que pueden marcarse en la propia aplicación. Esto potencia pues, el carácter de sensibilizador y pedagógico que tiene la aplicación. Y además, bueno, dentro del menú de la aplicación pues, nos encontramos con opciones para cambio de idioma, con algunos comentarios, documentos, direcciones complementarias, etc., ¿no? Como sabéis, bueno, luego estas quejas son derivadas a los órganos y entidades correspondientes y se aprovecha para enviar recomendaciones basadas en el código y el decálogo de publicidad y comunicación no sexista, y las utilizamos a su vez también, bueno, pues para detectar qué tipo de acciones formativas o tipo de acciones de sensibilización tenemos que implementar sobre el tema. Comentaros también que el mayor número de quejas recibidas el año pasado a través de Begira han ido dirigidas a anuncios e informaciones en las que, por una parte, se consideraba que se refuerzan los estereotipos y roles de género. Por otra parte, también ha habido bastantes en la línea de presentar un único modelo de belleza, asociado en todo caso pues, a la juventud, a la delgadez y a la perfección del cuerpo. Y en el ámbito de la comunicación también se han recibido bueno, bastantes quejas sobre el tratamiento informativo que están recibiendo las noticias sobre violencia contra las mujeres. Bueno, por supuesto, pues invitaros a descargaros la aplicación, a trastear, a ver las potencialidades que tiene y, bueno, agradeceros muchísimo el apoyo en la difusión porque creemos realmente que es una herramienta que, bueno, pues que puede ayudarnos mucho en sensibilización y facilitar que las quejas nos lleguen directamente. Eskerrik asko orduan da zerbait galdetu nahi baldin baduzue. Las quejas entonces se hacen llegar a la empresa en cuestión encargada del anuncio o, por ejemplo, si se... Sí, normalmente el procedimiento suele ser ese, ¿no? Cuando recibimos una queja, nos solemos poner en contacto con la agencia o el medio de comunicación bueno, pues que está afectado, ¿no? Por la misma, y normalmente pues, se suelen emitir una serie de recomendaciones de cara a corregir ese tipo de situaciones. Y de igual modo toda esta gestión se hace con la autorización de la persona que ha puesto la queja y también a ella se le remite información acerca de las gestiones realizadas. ¿Cuántas quejas recibieron el año pasado? Bueno, pues el año pasado en concreto se recibieron 56 quejas y supuso un incremento de casi un 20% con respecto a las recibidas en años anteriores. Entendemos que todo el trabajo que se hace en sensibilización tiene muchísima importancia porque esto está contribuyendo a generar pues, entre la ciudadanía actitudes críticas con respecto
al tratamiento que se hace en medios de comunicación y en agencias de publicidad, ¿no?, respecto a diferentes cuestiones que ya mencionaba Suriñe. Por eso decíamos que esta herramienta no es únicamente una herramienta que nos va a posibilitar remitir quejas, sino que en sí es una herramienta sensibilizadora en la medida en la que pues con su uso puedes conocer de una manera pues más cercana cuáles son los aspectos que aparecen recogidos en el código deontológico de autorregulación al que se han sumado pues un gran número de medios de comunicación y agencias, ¿no? Y también bueno, pues puede servir para los propios medios y agencias de publicidad pues para hacer ese análisis, ¿no?, más, bueno, facilitar un poco, ¿no?, el chequeo, ¿no?, de ese código deontológico. ¿Y las quejas que han llegado sobre el tratamiento de los casos de violencia de género en los medios de comunicación, hacia dónde se dirigían? ¿Por qué A los medios de, o sea, las quejas que han llegado se han remitido a los medios de comunicación. ¿Dar un enfoque frívolo? Sí, muchas veces por dar ese enfoque no acertado, ¿no? Donde pues muchas veces se revictimiza, ¿no?, en este caso a la mujer víctima de violencia. ¿Y el motivo de las quejas ha ido cambiando con los años o siempre han sido un poco estas tres ideas que has comentado? Bueno, básicamente son, por englobar, el motivo de las quejas son las que decía Suriñe, ¿no? Pero sí que en la medida en la que os señalaba que ha habido un incremento en el número de las mismas, también se observa que hay una mayor sensibilización por parte de la ciudadanía que hace que se detecten diferentes situaciones que hace unos años pues no se identificaban, ¿no? Todas las quejas se traducen en recomendaciones y básicamente ¿en qué suelen consistir ese tipo de recomendaciones que se hacen a los medios o a las agencias? Bueno, pues básicamente lo que se hace es analizar el código deontológico, ahí aparecen una serie de criterios de cara al tratamiento de las noticias o de la publicidad y van muy vinculadas con las recomendaciones que aparecen en el propio código de autorregulación y el código deontológico para una publicidad y comunicación no sexista. Entendemos que por eso precisamente llevamos durante los últimos 4 años haciendo un trabajo colaborativo y participativo con medios de comunicación y agencias de publicidad, porque entendemos que tenemos que trabajar con los medios de comunicación y las agencias, que ese es el camino, ¿no? Y que para hacer un buen trabajo de autorregulación, la formación y la sensibilización en esta materia es clave, ¿no? Y por eso, bueno, pues se han desarrollado diferentes actividades en el marco de la Comisión Begira, desde jornadas hasta formación ofrecida a los medios en sus propias sedes para tratar todas estas cuestiones, ¿no? Porque creemos que en la medida en la que vayamos incorporando todo este tipo de cuestiones en nuestro quehacer diario, pues bueno, pues esto ya no tiene marcha atrás, ¿no? Esa sensibilización, esa formación es transformadora y es ahí a donde queremos llegar, a transformar. ¿Y una vez remitida la queja se hace un seguimiento para ver si se atiende? Sí, como digo, las personas que nos remiten las quejas reciben la respuesta que nos han dado de los medios de comunicación o la agencia de publicidad que en este caso bueno, pues ha recibido la queja, ¿no? ¿Cómo diría que es en términos generales, más allá de las quejas, el tratamiento que hacen los medios de comunicación y agencias de publicidad vascas de estos temas? Bueno, pues yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Hay diferencia en el tratamiento que se hace por diferentes medios, ¿no? Pero yo lo que en este momento y hoy sí quisiera poner en valor, bueno, pues es el hecho de que la gran mayoría de medios de comunicación y agencias de nuestro país firmaron o se adhirieron al Código de Autorregulación para una comunicación y una publicidad no sexista y al hecho de que, bueno, pues en su gran mayoría están participando en las sesiones de formación, de sensibilización y de reflexión que se están haciendo en el marco de la Comisión Begira, ¿no?
Y yo creo, como decía al inicio, que este es el camino, ¿no? Trabajar conjuntamente con los medios de comunicación y agencias de publicidad, porque tienen un enorme potencial para contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria. Y a veces, desde el desconocimiento, pues se están reforzando roles y estereotipos que precisamente lo que queremos es desterrar. Por tanto, creemos que esa formación y esa sensibilización es la que puede contribuir a la transformación de esta sociedad en otra más igualitaria, ¿no? Y como los medios y agencias tenéis un enorme potencial en este camino, pues os animamos a seguir trabajando por esta línea. Mila esker etortzeagatik eta esandakoa zabaldu albadu zuen, guretzako askoz ere errazago izango da. Mila esker.